Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Nuevamente seguimos conversando acerca de este maravilloso libro de Mateo junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Los hechos que van a seguir aconteciendo, que está relatando Mateo, son hechos que de alguna manera son irrefutables en realidad para demostrar lo que está pasando en ese instante. Mateo 27:49 en adelante relata justamente algunos acontecimientos que nosotros conocemos, que me parece que es el único en este caso, Mateo, que lo dice en relación al velo rasgado. Así dice, él dice, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Te fijas tú que aquí hay una reafirmación de Mateo de varios antecedentes que nos da en relación a la reacción de las personas. Cosas extraordinarias que acontecieron. Claro, mira, este hombre que estaba allí ajusticiando a Jesús, un hombre rudo, un hombre de muchas batallas quizá, y reconoce que este era el Hijo de Dios. Ahora, el resto de los sacerdotes, digo, ¿por qué no lo entendieron? Este hecho de aquí, de rasgarse el velo, ¿qué permitió? Que lo que no se podía ver, se pudo ver, porque efectivamente con ello terminaba un proceso de santificación, de llegarse al Señor, de salvación, y comenzaba el que realmente era el verdadero, como lo dice Hebreos en muchas de sus explicaciones acerca del santuario. No se podía ingresar a esos lugares, pero aquí quedó al descubierto de todo el pueblo. No lo dice la Escritura, pero algunos comentadores han dicho que el Cordero también se fue del lugar. O sea, hay cosas... Era el momento del sacrificio. Del sacrificio de la tarde. Justamente en ese mismo instante Cristo muere, siendo ahora el sustituto verdadero. No, era el verdadero, el sustituto claro, era el Cordero. Claro, el sustituto nuestro, digo yo, porque él es el sustituto. Ya. Nosotros deberíamos haber muerto allí como Cordero, pero él estaba siendo el sustituto. Entonces, muestra aquí, ahora fíjate, yo estoy pensando en qué significó ese terremoto. Tiene que haber sido muy fuerte, porque incluso se habla de rocas. Las rocas se partieron. De rocas se partieron, o sea, fue una cosa terrible. Ahora, yo creo que sería bueno que aclaráramos, por si hay alguien que no lo sabe, o que no lo recuerda. El velo del templo era una cortina. Nosotros cuando hablamos de velo, siempre pensamos, por ejemplo, en el velo de la novia, algo muy transparente. Bueno, el velo era una cortina gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto. Entonces, este velo no permitía, o esta cortina, no permitía ver el lugar santo, donde se manifestaba la presencia misma de nuestro Dios. Y dice, cuando el velo del templo se rasgó, hay que considerar lo que dice, se rasgó de arriba a abajo, no fue algo que fue hecho por el hombre, porque si nosotros no vamos a una cortina, generalmente la vamos a rasgar de abajo hacia arriba, donde estamos, ¿ah? Pero este velo se rasgó de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque ya el sistema de sacrificios quedaba abolido, porque todo el sistema de sacrificios estaba mostrando a nuestro Señor Jesús. Él era el Cordero, como lo dijo Juan. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no había necesidad y por eso nosotros no lo hacemos. No tenemos necesidad de estar ofreciendo corderos, porque el Señor murió una vez y para siempre por nuestros pecados. Ya nosotros no tenemos por qué sustituir el sacrificio, no tenemos que agregar absolutamente nada al sacrificio de nuestro Señor Jesús. Está completo en Él. Exactamente. Ahora, este velo que tú dices allí, esa cortina, en otras palabras, estaba separando el lugar santo del santísimo,
y en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, ni siquiera un sacerdote. Y lo hacía solamente una vez al año, claro, no cada pero fíjate vez. que queda al descubierto, o sea, eso significa que se terminó ese sistema simbólico, ¿no es cierto?, de salvación del corderito, y ahora venía esta nueva relación tan hermosa que Jesús trató de colocar a sus discípulos, y que ellos en el momento lo captaron, pero no entendieron en toda su forma, pero sí lo comprendieron después que el Espíritu Santo vino a ellos y pudieron testificar y hablar. Y sabes una cosa, creo que es bueno que también mencionemos el hecho de que esto significó el fin del sistema de sacrificio, pero no el fin de la ley, el de la ley de los 10 mandamientos. El hecho de que Cristo muriera en la cruz no hace que ya no sea pecado si yo mato a alguien, ya no sea pecado si yo si yo robo. Eso no es así. Hay quienes dicen que la ley fue clavada y terminó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso no puede ser. La Biblia habla de que la ley es eterna. La ley es el reflejo del carácter de Dios. No puede ser abolida. Y el Señor lo dijo, que Él no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces tenemos que tener bien claro, lo que terminó fue el sistema de sacrificio, pero nunca la ley que fuese abolida en la cruz. Y ahí en Hebreos, en el capítulo 8, voy a leer solamente el versículo 6 que terminan, del 8, del 1 en adelante. Claro, mira, antes ¿sí? que leas quizá un poquito, lo que sucede aquí es que justamente en el Nuevo Testamento se ratifica lo que está ocurriendo con este velo que se rasgó y que terminaron los sistemas, pero pasa a otro, ¿no es cierto?, y que no es terrenal. ¿Qué es lo que dice Hebreos 8, 1 al 6? Bueno, iba a leer el 6 solamente, pero voy a obedecer. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Creo que el texto nos deja clarísimo lo que ahora realmente está sucediendo después de los eventos que estamos comentando. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Mateo no solo registra el velo rasgado, sino también que las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y algunos de los muertos fueron resucitados, eventos que sólo podía ocurrir por lo que Jesús había logrado al morir como nuestro sustituto por el pecado. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.